Nunca pensé que mi primera práctica profesional me iba a enseñar algo que no aparece en ningún libro de administración. Tengo 23 años, soy colombiana y en ese momento estaba en octavo semestre, con esa mezcla rara entre emoción y miedo constante. Venía de una familia que siempre me repetía que estudiar era la única forma de salir adelante. Yo me creí eso al pie de la letra. Siempre fui aplicada, organizada, la que hacía los trabajos con anticipación. No era la más brillante del salón, pero sí la más constante. Y yo pensaba que con eso bastaba. Conseguir esa práctica fue un logro enorme para mí. Recuerdo que cuando me llamaron para decirme que había quedado, me encerré en el baño de mi casa a llorar en silencio para que mi mamá no me escuchara. No era tristeza, era como un desahogo. Sentía que por fin estaba dando un paso real hacia mi vida adulta. La empresa no era gigantesca, pero sí reconocida en la ciudad. Para mí eso ya era suficiente. Yo quería aprender, demostrar que podía, sentir que no estaba perdiendo el tiempo en la universidad. Decidí contar esto ahora porque hace poco volví a pasar por el edificio de la empresa y sentí algo en el estómago. Como una mezcla entre rabia y vergüenza. Pensé que ya lo había superado, pero parece que no, y tal vez escribirlo es mi forma de entender qué fue lo que realmente pasó, porque todavía hay cosas que no logro acomodar en mi cabeza. El primer día llegué demasiado temprano. Tan temprano que tuve que esperar afuera porque aún no abrían. Llevaba una carpeta nueva, una libreta que compré especialmente para anotar todo lo importante y un miedo que trataba de disimular. Me sudaban las manos. Yo solo repetía en mi cabeza: compórtate profesional, escucha, no la vayas a embarrar. Ahí fue cuando la conocí. Ella también era practicante, un poco mayor que yo, creo que tenía 25. Desde el primer momento fue amable. Me sonrió como si ya me conociera y me dijo que tranquila, que los primeros días eran caóticos pero que después todo fluía. Yo agradecí tanto esa cercanía que ni siquiera me cuestioné nada. En un ambiente nuevo donde una se siente chiquita, que alguien te tienda la mano se siente como un alivio enorme. Durante la inducción se sentó a mi lado. Me explicaba en voz baja lo que el jefe mencionaba rápido. Me pasaba plantillas que ella ya había usado, me decía qué cosas eran urgentes y cuáles no tanto. Yo sentía que había tenido suerte. Pensaba, qué bien que no me tocó alguien competitivo o distante. Hasta le conté que vivía lejos y que me daba miedo no adaptarme rápido. Ella me dijo que no me preocupara, que juntas podíamos apoyarnos. Y yo le creí. Las primeras semanas fueron intensas. Aprender sistemas nuevos, entender procesos, no confundir nombres. Yo llegaba a mi casa agotada, pero feliz. Sentía que estaba creciendo. Ella se ofrecía a revisar mis informes antes de entregarlos, me daba consejos sobre cómo presentar ideas en las reuniones y hasta me invitó a almorzar varias veces. Poco a poco empezamos a hablar también de cosas personales, de la universidad, de nuestras familias, de relaciones pasadas. Yo empecé a verla como una especie de aliada dentro de la empresa. Sé que suena ingenuo, pero yo realmente pensé que había encontrado una amiga. Había pequeños detalles que ahora, viéndolos en retrospectiva, tal vez debí notar. Como cuando me preguntaba exactamente cómo había estructurado cierto análisis o cuando insistía en que le enviara mis presentaciones para compararlas. En ese momento no me parecía raro. Yo asumía que compartir información era parte de trabajar en equipo. Además, ella siempre tenía una explicación lógica para todo. En las reuniones yo hablaba poco al principio. Me daba miedo decir algo equivocado. Pero cuando empecé a animarme sentía que ella me miraba con aprobación, como diciendo vas bien. Eso me daba confianza. Yo quería demostrar que merecía estar ahí, que no era solo una estudiante más ocupando un puesto temporal. Lo que nunca imaginé es que esa confianza iba a convertirse en algo que todavía me cuesta aceptar. Porque todo empezó tan sutil, tan pequeño, que ni siquiera supe en qué momento dejó de sentirse como apoyo y empezó a sentirse como otra cosa. Y esa sensación incómoda fue creciendo sin que yo supiera cómo nombrarla, hasta que ya era imposible ignorarla. Esa sensación incómoda fue creciendo sin que yo supiera cómo nombrarla, hasta que ya era imposible ignorarla. Al principio pensé que era inseguridad mía. Yo siempre he sido un poco ansiosa, de las que se imaginan escenarios que no existen. Me decía que era normal sentirse desplazada en un lugar nuevo,
que probablemente estaba exagerando. Pero algo dentro de mí empezó a prender una alarma pequeña, casi imperceptible. La primera vez que sentí algo raro fue en una reunión con el equipo financiero. Yo había pasado casi toda la noche anterior organizando unos datos para proponer un ajuste en un proceso que estaba demorando los reportes. No era nada revolucionario, pero me sentía orgullosa. Cuando llegó mi turno de hablar, expliqué la idea como pude, con la voz un poco temblorosa pero convencida de que tenía sentido. Recuerdo que hubo silencio. Uno de los coordinadores miró su computador, otro empezó a revisar el celular. Nadie dijo nada concreto. Solo lo revisamos bastante frío. Sentí ese calor en la cara que me da cuando me siento ridícula. Pensé que tal vez mi propuesta no era tan buena como creía. Minutos después, ella pidió la palabra. Reformuló prácticamente lo mismo que yo había dicho, pero usando otras palabras, un poco más firmes, más técnicas. De repente sí hubo interés. Le hicieron preguntas, tomaron nota, incluso el jefe dijo que era una buena iniciativa. Yo me quedé quieta con una sonrisa incómoda, intentando convencerme de que era coincidencia. Que tal vez lo había explicado mejor. Que no era personal. Pero no fue la única vez. Empecé a notar que cada vez que yo compartía algo con ella antes de una reunión, luego esa idea aparecía en boca suya con pequeños cambios. A veces ni siquiera la mencionaba como algo que habíamos hablado juntas. Yo intentaba racionalizarlo. Me decía que trabajábamos en equipo, que las ideas no tenían dueño. Y sí, suena maduro pensar así, pero en el fondo me dolía. Había detalles más pequeños que me confundían. Como cuando le enviaba un informe para que lo revisara y tardaba horas en responder, pero luego en la reunión ya parecía saber exactamente qué puntos destacar. O cuando yo proponía hacer algo de cierta forma y ella me decía que no era viable, que era mejor dejarlo así, y días después planteaba lo mismo como una nueva alternativa. Yo me quedaba en silencio. Me repetía que no quería ser conflictiva. Apenas llevaba unas semanas ahí. ¿Quién era yo para señalar algo? Además, ella seguía siendo amable conmigo en lo cotidiano. Me preguntaba cómo estaba, me invitaba a almorzar, me contaba cosas de su vida. Esa dualidad me descolocaba. Porque si alguien te trata bien en privado, una no espera sentir ese vacío en público. Hubo un día que me marcó. Estábamos preparando un informe importante para presentar ante la gerencia. Nos asignaron trabajar juntas. Yo me tomé esa responsabilidad muy en serio. Me quedé hasta tarde varios días afinando cifras, revisando cada detalle. Incluso le propuse que practicáramos la presentación para no improvisar. Cuando llegó el día, algo cambió. Antes de entrar a la sala, me dijo que ella empezaría presentando porque ya tenía más confianza con los jefes, y que luego me daría paso. Acepté aunque algo dentro de mí no estaba del todo cómodo. Durante la exposición, habló más tiempo del acordado. Cuando por fin mencionó la parte que yo había desarrollado, lo hizo rápido, sin profundizar. Apenas pude intervenir un par de minutos. Salí de esa sala con una sensación extraña en el pecho. No sabía si era frustración o simplemente orgullo herido. Me dije que tal vez yo esperaba demasiado reconocimiento. Que nadie me estaba quitando nada realmente. Pero esa noche, mientras repasaba todo en mi cabeza, no pude evitar preguntarme por qué cada vez que yo daba un paso adelante, algo me hacía retroceder. Empecé a observarla más. No con mala intención, sino tratando de entender. Noté que era muy hábil para leer el ambiente, para saber qué decir y cuándo decirlo. Yo, en cambio, era más directa, más transparente. Tal vez ahí estaba la diferencia. Tal vez yo era demasiado ingenua para ese entorno. A veces pensaba en confrontarla, pero luego recordaba su sonrisa, su tono amable, y me sentía exagerada. ¿Y si solo estaba proyectando mis inseguridades? ¿Y si el problema era que yo necesitaba más carácter? Me daba miedo quedar como la conflictiva, la sensible, la que no sabe trabajar en equipo. Lo más confuso era que afuera del trabajo seguíamos hablando normal. Me escribía memes, me preguntaba por mis clases. Yo respondía como si nada pasara. Pero cada reunión se convirtió en una especie de prueba silenciosa para mí. Entraba con la esperanza de que esta vez sería diferente, de que esta vez mi voz tendría el mismo peso.
Y poco a poco empecé a notar que ya no me sentía tan tranquila compartiendo mis ideas con ella antes de presentarlas. Me guardaba cosas. Dudaba. Me editaba a mí misma. Y eso fue lo que más me asustó, darme cuenta de que estaba empezando a desconfiar, aunque todavía no tenía el valor de admitir por qué. Y eso fue lo que más me asustó, darme cuenta de que estaba empezando a desconfiar, aunque todavía no tenía el valor de admitir por qué. Porque una cosa es sentir algo raro y otra muy distinta es aceptar que tal vez no estás imaginando nada. Yo seguía diciéndome que era mi inseguridad, pero en el fondo ya estaba empezando a juntar piezas. Hubo una semana que me dejó sin aire. Nos asignaron a analizar unos indicadores de desempeño para proponer mejoras en un área que estaba teniendo retrasos. Era una oportunidad grande porque el jefe había dicho que quien destacara ahí tendría más posibilidades de quedarse en la empresa después de la práctica. Cuando escuché eso, sentí una mezcla de emoción y presión. Yo necesitaba esa oportunidad. No era solo ambición, era estabilidad, era demostrarme que podía. Trabajamos juntas, al menos en teoría. Yo me encargué de organizar la base de datos, limpiarla, revisar inconsistencias. Me quedé varias noches despierta tratando de encontrar patrones que pudieran explicar los retrasos. Le compartía avances, gráficos, ideas preliminares. Ella asentía, decía que íbamos muy bien, que estábamos haciendo un excelente equipo. Un viernes en la tarde me pidió que le enviara todo lo que llevaba porque quería ordenarlo en una sola presentación, para revisarlo el fin de semana. No dudé. Se lo mandé todo. Recuerdo que incluso le escribí, revísalo y me dices si ves algo que podamos mejorar. Me respondió con un corazón y un descansa, yo me encargo. El lunes llegué temprano, como siempre. Ella ya estaba en la oficina. Tenía una carpeta abierta en su computador y estaba concentrada. Cuando me vio, cerró la ventana rápido. No sé si fue mi imaginación, pero sentí que algo ahí no cuadraba. Le pregunté si había podido avanzar y me dijo que sí, que había organizado mejor las ideas y que luego me mostraba. Ese luego nunca llegó. Ese mismo día, en una reunión improvisada, el jefe pidió que alguien explicara los hallazgos preliminares. Ella levantó la mano antes de que yo reaccionara. Empezó a hablar con seguridad, mostrando gráficos que yo reconocí al instante. Eran los mismos que había hecho yo, solo que con otro formato. Escuché mis propias conclusiones saliendo de su boca, casi palabra por palabra, pero sin mencionarme. Sentí que el corazón me latía en los oídos. Quería interrumpirla, decir algo, aclarar que eso lo habíamos trabajado juntas, o al menos eso creía yo. Pero me quedé paralizada. Pensé que tal vez al final diría mi nombre. Que en algún momento diría como vimos con ella, o algo así. No pasó. Cuando terminó, el jefe la felicitó. Dijo que era exactamente el tipo de análisis que estaban buscando. Yo aplaudí junto con los demás, con una sonrisa que me dolía en la cara. Por dentro estaba confundida, tratando de entender si realmente acababa de pasar lo que yo creía que había pasado. Después de la reunión, me acerqué y le dije en voz baja que me había sorprendido que no mencionara que habíamos trabajado juntas. Se rió como si yo estuviera exagerando. Me dijo que obvio era un trabajo en equipo, que no hacía falta especificarlo todo el tiempo, que lo importante era que el área quedara bien parada. Y remató con un «no seas tan sensible». Esa frase me atravesó. No seas tan sensible. Me la repetí toda la tarde. Tal vez sí lo era. Tal vez estaba haciendo una tormenta en un vaso de agua. Pero entonces empecé a notar más cosas. Correos donde ella respondía como si la iniciativa hubiera sido suya. Conversaciones con otros compañeros donde decía, estoy trabajando en esto en vez de estamos. Me volví obsesiva. Revisaba mensajes antiguos para confirmar que no estaba inventando. Buscaba pruebas, capturas mentales, cualquier cosa que validara lo que sentía. Me daba rabia necesitar evidencias, como si mi intuición no fuera suficiente. Pero al mismo tiempo dudaba de mí. ¿Y si solo quería creer que me estaban quitando algo porque necesitaba sentirme importante? Empecé a callarme más. Ya no compartía todo. Guardaba avances en mi computador sin enviárselos de inmediato. Y eso me hacía sentir mal, como si estuviera traicionando esa supuesta alianza que habíamos construido.
Era agotador vivir en esa contradicción constante. Lo peor fue cuando escuché por casualidad una conversación suya con el jefe en el pasillo. No escuché todo, solo fragmentos. Pero oí mi proyecto mencionado como la propuesta que estoy liderando. Mi proyecto. Liderando ella. Ahí sentí un vacío en el estómago que no pude ignorar más. Algo ya no era sutil, ya no era coincidencia. Ese día regresé a mi casa con una sensación pesada, como si estuviera perdiendo algo que todavía no sabía nombrar. Me senté en mi cama y por primera vez pensé seriamente que tal vez no estaba exagerando, que tal vez había algo mucho más calculado detrás de todo. Y esa idea fue la que me quitó el sueño porque si era verdad, entonces todo lo anterior había sido una mentira muy bien actuada, y yo estaba a punto de descubrir hasta dónde llegaba. Y esa idea fue la que me quitó el sueño porque si era verdad, entonces todo lo anterior había sido una mentira muy bien actuada, y yo estaba a punto de descubrir hasta dónde llegaba. Al día siguiente llegué con una sensación rara, como si ya supiera que algo iba a terminar de romperse. No sé cómo explicarlo, pero cuando una empieza a atar cabos, el cuerpo se adelanta a la mente. Esa mañana el jefe nos escribió para que pasáramos a su oficina por separado. Dijo que quería hablar del proyecto de indicadores y de los próximos pasos. Cuando leí ese mensaje sentí un nudo en el estómago. Pensé que por fin se aclararía todo, que tal vez ahí se iba a reconocer el trabajo en equipo. Yo todavía quería creer eso. Ella entró primero. Yo me quedé en mi puesto mirando la pantalla sin ver nada. Intentaba escuchar algún tono de la conversación, pero la puerta estaba cerrada. Pasaron como 20 minutos. 20 minutos que se sintieron eternos. Cuando salió, tenía una expresión que no supe descifrar. No me miró directo a los ojos, solo me dijo que tranquila, que seguro me iba a ir bien. Esa frase me sonó extraña. ¿Irme bien en qué? Cuando entré el jefe fue amable pero distante. Me habló de mi desempeño general, de que era responsable, organizada, comprometida. Yo asentía esperando el pero. Y llegó. Me dijo que el proyecto de indicadores había sido clave para abrir una posible vacante en el área, y que estaban evaluando dejar a alguien apoyando ese proceso de manera más permanente. Sentí que el corazón me dio un salto. Esa era la oportunidad que yo estaba esperando. Entonces soltó la frase que todavía me retumba: estamos considerando que ella continúe liderando esta iniciativa, porque ha demostrado una visión muy clara desde el inicio. Desde el inicio. Yo me quedé helada. No lo podía creer. Sentí que me temblaban las manos, pero traté de mantener la compostura. Le pregunté con la voz más firme que pude si el trabajo que habíamos hecho juntas no se estaba considerando como un esfuerzo compartido. Él me miró con una expresión que todavía me duele recordar. Me dijo que según lo que él tenía entendido, ella había estructurado la propuesta y que yo había apoyado con la parte técnica de bases de datos. ¿Apoyado? Esa palabra me cayó como un balde de agua fría. Yo no apoyé. Yo construí la base del análisis. Yo identifiqué los patrones. Yo planteé las primeras conclusiones. Quise decirlo todo en ese momento. Quise defenderme, mostrar correos, fechas, archivos. Pero me bloqueé. Me sentí pequeña, insegura, como si estuviera exagerando algo que ya estaba decidido. Solo atiné a decir que tal vez había habido una confusión en la comunicación. Él respondió que lo revisaría, pero que la impresión general era que ella había tomado el liderazgo natural del proyecto. Salí de esa oficina con la cabeza dando vueltas. Caminé hasta el baño y me encerré en un cubículo. Me miré en el espejo y sentí ganas de llorar, pero no me salían las lágrimas. Era más como un vacío. Abrí mi correo desde el celular y empecé a revisar conversaciones antiguas con ella. Leí esa frase una y otra vez: revísalo y me dices si ves algo que podamos mejorar. Me di cuenta de que nunca hubo un mensaje donde quedara explícito que el proyecto era compartido en partes iguales. Todo había sido ambiguo, informal, confiado. Ahí fue cuando entendí lo que había hecho. No fue un error. No fue una coincidencia. Ella había ido posicionándose poco a poco como la cara visible del proyecto. Había hablado primero en las reuniones, había enviado los correos clave, había usado mis avances para construir su narrativa.
Y yo, por miedo a parecer conflictiva, había permitido que eso pasara. Lo que terminó de romperme fue un correo que encontré en copia. Era una conversación entre ella y el jefe, días antes de la reunión grande. En el mensaje ella decía algo como: he estado trabajando en esta propuesta y creo que puede abrir una oportunidad para formalizar el rol. He estado trabajando. En singular. Sentí que el estómago se me revolvía. No solo se había apropiado del proyecto, sino que lo había usado estratégicamente para asegurarse un puesto. Todavía no entiendo si desde el principio lo planeó o si simplemente vio la oportunidad y la tomó. Parte de mí quería pensar que no era algo calculado, que tal vez todo se salió de control. Pero otra parte, más cruda, me gritaba que yo había sido demasiado ingenua. Cuando salí del baño, ella se me acercó como si nada. Me preguntó cómo me había ido. La miré y por primera vez no vi a una amiga ni a una aliada. Vi a alguien que había decidido avanzar aunque eso significara dejarme atrás. Y en ese momento supe que ya no podía seguir fingiendo que no estaba pasando nada, porque lo que había descubierto cambiaba completamente todo lo que creía sobre ella y sobre mí misma. Y en ese momento supe que ya no podía seguir fingiendo que no estaba pasando nada, porque lo que había descubierto cambiaba completamente todo lo que creía sobre ella y sobre mí misma. Me preguntó cómo me había ido y algo en mí se rompió. No fue una explosión inmediata, fue más bien una presión acumulada que ya no cabía en mi pecho. Le dije que necesitábamos hablar. Mi voz no sonaba como la mía, estaba temblando pero firme. Fuimos a una sala pequeña que casi nadie usaba. Cerré la puerta y por unos segundos me quedé en silencio, tratando de ordenar lo que iba a decir. Pero cuando abrí la boca, salió todo desordenado. Le pregunté por el correo. Le dije que lo había leído. Que cómo podía decir que había estado trabajando sola en algo que habíamos construido juntas. Sentí que me ardía la cara. Ella al principio intentó mantener la calma, me dijo que estaba exagerando, que así funcionaban las cosas, que alguien tenía que asumir el liderazgo y que simplemente se había dado natural. Natural. Esa palabra me hizo perder el control. Le dije que no era natural apropiarse del trabajo de alguien más. Que yo había confiado en ella. Que le había enviado todo creyendo que éramos un equipo. No sé en qué momento empecé a llorar. Las lágrimas me salían sin permiso y me daba rabia llorar frente a ella, pero no podía detenerme. No podía respirar bien. Sentía que me faltaba el aire. Ella cambió el tono. Me dijo que no fuera dramática, que nadie me estaba quitando nada, que si yo hubiera querido liderar, lo habría hecho. Esa frase me atravesó más que todo lo demás. Yo no quise. Yo me había quedado callada por no generar conflicto, por no verme ambiciosa, por no parecer problemática. Y ahora eso se estaba usando en mi contra. Me escuché a mí misma decirle cosas que nunca pensé decir. Le dije que había sido calculadora, que había sabido exactamente lo que estaba haciendo. Que se había acercado a mí desde el principio para tener acceso a mi trabajo. Mientras lo decía, una parte de mí dudaba. ¿Y si estaba siendo injusta? ¿Y si solo estaba proyectando mi frustración? Pero ya no podía parar. Ella se defendió diciendo que en el mundo laboral nadie regala oportunidades, que yo tenía que aprender a ser más estratégica. Esa palabra, estratégica, me dejó helada. Entonces sí era eso. No había sido ingenuidad ni malentendido. Había sido una decisión. Sentí un impulso irracional de salir corriendo de ahí. De renunciar en ese instante. De mandar todo al carajo. Abrí la puerta sin decir nada más y me fui al baño otra vez. Me encerré y ahí sí me quebré. Lloré como no lloraba desde hacía años. Me apoyé en la pared y dejé que el llanto saliera con rabia, con vergüenza, con decepción. Me dolía el pecho. Me dolía el orgullo. Me dolía haber sido tan confiada. Pensé en mi mamá, en lo orgullosa que estaba de mí por haber conseguido esa práctica. Pensé en todo el esfuerzo que había hecho para estar ahí. Y por un momento sentí ganas de rendirme. De decir que ese mundo no era para mí. Que si para avanzar tenía que convertirme en alguien fría y calculadora, entonces tal vez no encajaba. No sé cuánto tiempo estuve ahí encerrada. Cuando salí, tenía los ojos hinchados, pero ya no estaba llorando.
Estaba enojada. Y esa rabia me dio una claridad extraña. Fui directo a mi puesto y abrí mi computador. Empecé a organizar todos los archivos del proyecto, revisando fechas de creación, versiones, correos. No sabía exactamente qué iba a hacer con eso, pero necesitaba recuperar algo de control. Ella me escribió por chat interno como si nada hubiera pasado. ¿Estamos bien? Me quedé mirando esa pregunta varios minutos. No sabía qué responder. Parte de mí quería decir que no, que nada estaba bien. Otra parte quería terminar la práctica en silencio y no volver a verla nunca más. No sé si lo que hice después fue lo correcto, pero fue lo único que pude hacer en ese momento. Le respondí que no estábamos bien, que necesitaba que el jefe supiera exactamente cuál había sido mi participación en el proyecto. Sentí miedo al enviar ese mensaje, como si estuviera declarando una guerra que no sabía si podía ganar. Ella no respondió de inmediato. Y mientras esperaba con el corazón latiéndome en la garganta, entendí que lo que viniera después ya no iba a ser solo una incomodidad o una sospecha. Iba a tener consecuencias reales, y yo estaba a punto de enfrentarlas, quisiera o no. Ella no respondió de inmediato. Y mientras esperaba con el corazón latiéndome en la garganta, entendí que lo que viniera después ya no iba a ser solo una incomodidad o una sospecha. Iba a tener consecuencias reales, y yo estaba a punto de enfrentarlas, quisiera o no. Pasaron casi 2 horas hasta que me contestó. Me escribió algo corto: hablemos con él si eso te hace sentir más tranquila. Ese si eso te hace sentir, me sonó a que el problema era mi percepción, no lo que había pasado. Pero ya no estaba dispuesta a quedarme callada otra vez. Le escribí al jefe pidiéndole una reunión para aclarar algunos puntos del proyecto. Me temblaban las manos mientras redactaba el correo. Lo releí como 5 veces para que no sonara acusatorio. No quería que pareciera un ataque, solo quería que se entendiera mi participación. Cuando lo envié sentí una mezcla de alivio y terror. La reunión fue al día siguiente. Esa noche casi no dormí. Pasé horas imaginando escenarios, que él pensara que yo era conflictiva, que creyera que estaba intentando sabotear a mi compañera por envidia, que todo se me devolviera peor. También imaginaba lo contrario, que revisara los correos y se diera cuenta de todo. Mi cabeza no paraba. Cuando entré a la oficina, él ya tenía algunos documentos abiertos. Me pidió que le explicara mi punto. Hablé más claro de lo que pensé que podría. Le mostré fechas de creación de archivos, conversaciones donde se veía que las primeras conclusiones habían salido de mí. No lo hice con rabia, lo hice con una calma rara, como si ya estuviera cansada de pelear por dentro. Él escuchó en silencio. Tomó notas. Me dijo que entendía mi postura, que probablemente había habido fallas en la comunicación y en la manera en que se presentó el trabajo. Esa palabra otra vez, comunicación. No mencionó traición, ni apropiación, ni nada de eso. Solo falla de comunicación. Me explicó que la decisión de dejarla a ella liderando ya estaba bastante avanzada, pero que valoraba mi aporte y que esperaba que siguiera comprometida. Salí de esa oficina con una sensación ambigua. No me despidieron, no me acusaron de nada, pero tampoco cambiaron la decisión. Era como si mi verdad hubiera quedado registrada, pero no fuera suficiente para modificar el rumbo. Y eso dolió de una forma más silenciosa. Después de eso, el ambiente cambió. Ya no almorzábamos juntas. Las conversaciones eran estrictamente laborales. Ella era cordial, incluso más distante que antes. Yo hacía lo mínimo necesario. Me concentraba en terminar tareas y contar los días que faltaban para que acabara la práctica. La ilusión con la que había entrado se me fue apagando. En mi casa notaron que algo pasaba. Mi mamá me preguntaba por qué estaba tan callada. Yo le decía que era el estrés, que era normal. No tenía energía para explicarle todo. Sentía vergüenza. Vergüenza de haber confiado tanto, de no haber sido más firme desde el principio. A veces me preguntaba si en el fondo, esto era una lección que necesitaba aprender. Hubo días en los que iba al trabajo con un nudo en el estómago. Me sentaba frente al computador y hacía lo que tenía que hacer, pero ya no proponía nada. Me volví más reservada. Nadie me decía nada directamente, pero yo sentía que algo se había fracturado.
El silencio fue peor que cualquier discusión. Nadie mencionaba el tema. Nadie lo aclaraba. Simplemente se asumió que las cosas eran así. Ella empezó a participar en reuniones más estratégicas. Yo la veía entrar con seguridad, con ese mismo tono firme que antes me parecía inspirador. Y aunque me dolía, también me obligó a aceptar que el mundo laboral no funciona solo con buenas intenciones. No sabía qué hacer después de eso. Renunciar no era una opción real. Necesitaba terminar la práctica, necesitaba el requisito para graduarme. Así que resistí. Me repetía que era temporal. Que no podía dejar que una experiencia definiera todo. Pero por dentro estaba cambiando. Empecé a cuestionarme más, a analizar cada interacción, a no entregar mi trabajo tan fácilmente. No sé si eso me hizo más fuerte o más desconfiada. Tal vez un poco de ambas. Cuando finalmente anunciaron oficialmente que ella se quedaba en el nuevo cargo, sentí un golpe seco en el pecho. Aplaudí junto con todos, otra vez. Pero ya no había sorpresa, solo una confirmación de lo que había venido viendo. Esa tarde entendí que lo que más me dolía no era haber perdido la oportunidad, sino haber perdido la versión ingenua de mí que creía que el esfuerzo hablaba por sí solo. Y ahí fue cuando empecé a preguntarme qué parte de todo esto sí estaba bajo mi control y cuál no. Y ahí fue cuando empecé a preguntarme qué parte de todo esto sí estaba bajo mi control y cuál no. Porque era más fácil decir que ella me había traicionado y ya, cerrar la historia así. Pero cuando llegaba a mi casa y me quedaba sola con mis pensamientos, la cosa no era tan simple. A veces pienso que si hubiera hablado desde la primera vez que sentí algo raro, tal vez la historia habría sido distinta. Si en aquella primera reunión hubiera dicho con claridad que esa idea era mía. Si no me hubiera preocupado tanto por caer bien, por no parecer conflictiva, por no incomodar a nadie. Me criaron con esa idea de ser buena niña, responsable, colaboradora. Y en el trabajo yo seguí ese mismo patrón, como si el mundo funcionara igual que el colegio. No sé si merecía lo que me pasó, pero tampoco sé si fui completamente inocente. Me cuesta admitirlo, pero hubo momentos en los que vi pequeñas señales y decidí ignorarlas porque me convenía creer que todo estaba bien. Era más cómodo pensar que tenía una aliada que aceptar que estaba compitiendo con alguien que jugaba diferente. Con el tiempo entendí cosas que en ese momento no quería ver. Entendí que ella no me debía lealtad, solo porque me sonreía o me invitaba a almorzar. Entendí que en ese entorno cada quien estaba pensando en su futuro, y que yo fui la única que confundió compañerismo con amistad. Eso todavía me duele un poco, porque me gusta creer que se puede avanzar sin pasar por encima de nadie. Pero también entendí que el problema no fue confiar, sino confiar sin límites. He cambiado desde entonces, eso es innegable. Ahora me cuesta más compartir mis ideas antes de tiempo. Documenté todo. Aprendí a enviar correos dejando claros los roles, las responsabilidades, las fechas. Me volví más estratégica, aunque esa palabra todavía me incomoda. A veces siento que perdí cierta espontaneidad. Antes proponía cosas sin miedo. Después de eso, empecé a calcular cada movimiento. También me pregunté muchas veces si exageré la traición en mi cabeza. Si tal vez ella solo hizo lo que cualquiera habría hecho en su lugar. Esa duda me persiguió durante meses. Porque es más fácil enojarse que aceptar que el mundo es así de gris. No blanco, no negro. Gris. Y en ese gris yo tuve que aprender a moverme. Hubo un punto en el que dejé de pensar tanto en ella y empecé a pensar en mí. En por qué me afectó tanto. Y la respuesta no fue solo la oportunidad perdida. Fue sentirme invisible. Sentir que mi esfuerzo podía diluirse si yo misma no lo defendía. Eso fue lo que más me golpeó. Yo creía que trabajar duro era suficiente, que alguien lo notaría tarde o temprano. Y cuando vi que no era así, algo dentro de mí se desacomodó. A veces todavía me pregunto qué habría pasado si yo hubiera tenido más carácter. Si me hubiera sentado en esa primera reunión y hubiera dicho con seguridad, esto lo propuse yo. Quizás me habrían visto diferente. O quizás no. Nunca lo voy a saber. Lo único que sé es que esa experiencia me obligó a crecer más rápido de lo que quería. También aprendí algo incómodo, que no todo el mundo que te ayuda quiere verte avanzar al mismo ritmo que tú.
Algunos te ayudan mientras no representes una amenaza. Y cuando empiezas a brillar un poco, el juego cambia. Decir eso me suena duro o incluso cínico, pero fue lo que sentí. No guardo un odio constante hacia ella. De hecho, con el tiempo la rabia se fue transformando en algo más frío, más distante. Acepté que ella consiguió lo que quería. Y yo también terminé la práctica, me gradué, seguí mi camino. Pero esa primera herida profesional dejó una marca que todavía aparece cuando entro a un nuevo equipo de trabajo. Hoy miro hacia atrás y no me veo como una víctima absoluta, pero tampoco como la villana que imaginé cuando me cuestionaba tanto. Me veo como una chica de 23 años aprendiendo a golpes cómo funciona el mundo real. Una chica que confundió cercanía con confianza ciega y que tuvo que reconstruirse después. Y aunque he avanzado, aunque he tenido otras experiencias mejores, hay algo que todavía me acompaña, esa sensación de alerta cuando alguien se acerca demasiado rápido. Esa pequeña voz que me recuerda que debo cuidar lo que construyo. Y justo ahí es donde empieza el verdadero cierre de todo esto, porque lo que pasó después terminó de confirmar lo que ya intuía. Y justo ahí es donde empieza el verdadero cierre de todo esto, porque lo que pasó después terminó de confirmar lo que ya intuía. Meses más tarde, cuando mi práctica ya había terminado y yo estaba enfocada en graduarme, me escribió una compañera que seguía en la empresa. Me contó casi como un chisme casual, que la nueva líder del proyecto estaba teniendo problemas porque varias cosas no estaban tan estructuradas como parecía. Que el análisis inicial había sido sólido, pero que mantenerlo y profundizarlo estaba siendo más difícil de lo que esperaban. Cuando leí ese mensaje sentí algo que no supe identificar al principio. No fue alegría. Tampoco fue venganza. Fue más bien una sensación extraña de validación. Como si una parte de mí dijera en silencio, no estabas loca. Lo que aportaste sí era importante. Y al mismo tiempo me dio tristeza darme cuenta de que yo ya no estaba ahí para demostrarlo. No hice nada con esa información. No escribí, no reclamé, no intenté recuperar nada. Para ese punto ya había entendido que no necesitaba que la historia se corrigiera hacia afuera para poder cerrarla por dentro. Lo que necesitaba era aceptar que lo que pasó sí me marcó, pero no tenía que definirme para siempre. No sé si algún día voy a entender del todo si ella actuó con frialdad calculada o simplemente aprovechó una oportunidad que vio clara. A veces pienso que en su lugar, ¿yo habría hecho lo mismo? Quiero creer que no. Quiero creer que habría dicho, trabajamos juntas en esto. Pero también sé que es fácil tener principios cuando no estás frente a una puerta que se abre solo una vez. Lo que sí tengo claro es que yo cambié. Después de esa experiencia conseguí mi primer empleo formal en otra empresa. El primer día que presenté una propuesta, sentí el mismo temblor en la voz que aquella vez. Pero esta vez, cuando terminé, dije con claridad, yo desarrollé esta parte y me gustaría liderar la implementación. Me escuché decirlo y casi no me reconocí. No fue arrogancia. Fue defensa propia. He aprendido a poner límites sin sentirme mala persona. A documentar mi trabajo sin pensar que estoy siendo desconfiada. A entender que ser colaborativa no significa desaparecer. Todavía me cuesta. Todavía hay días en que me descubro dudando de si estoy ocupando demasiado espacio. Pero ahora al menos me doy cuenta. A veces cuando paso por el edificio donde hice la práctica, recuerdo a la chica que entró con una libreta nueva y los ojos llenos de ilusión. Me dan ganas de abrazarla y decirle que no deje de confiar, pero que tampoco entregue todo sin medida. Que el mundo laboral no es una guerra constante, pero tampoco es un salón de clases donde todos quieren que saques buena nota. No guardo rencor activo. No la odio. De hecho, hubo un momento en que pensé en escribirle para decirle que todo eso me hizo crecer. Nunca lo hice. No porque no pudiera, sino porque entendí que no necesitaba su reconocimiento para cerrar el ciclo. Lo que pasó entre nosotras fue una lección incómoda, pero necesaria. Si algo me quedó de todo esto es la conciencia de mi propio valor. Antes esperaba que alguien más lo notara. Ahora sé que me toca a mí señalarlo cuando sea necesario. No desde la soberbia, sino desde la claridad. Porque si yo no lo hago, nadie tiene la obligación de hacerlo por mí. Y aunque pasaron años, todavía hay días en que lo recuerdo como si fuera ayer. No con la misma rabia, pero sí con una especie de nostalgia amarga. Fue mi primer golpe profesional.
La primera vez que entendí que no todo el que te sonríe quiere verte crecer al mismo nivel. Tal vez lo único que me quedó fue aprender a confiar con conciencia. A no apagar mi voz por miedo a incomodar. A aceptar que perder una oportunidad no significa perder mi capacidad. Y así terminó todo, no con una reconciliación ni con una justicia perfecta, sino con una versión de mí que ya no se queda en silencio cuando algo le pertenece.